Muy buenas a todos, bienvenidos a Line of Sakhalov en este lunes 27 de abril, 6 de la tarde, primer vídeo del lunes y primero de la semana. ¿Os acordáis del directo la semana pasada, martes, con Ruiman y con Aitor de Templo Militar? Sé que a muchos os gustó mucho ese directo, hicimos un poco el tonto, también hubo espacio para el humor. Y este vídeo es un poco homenaje a ese directo y un poco homenaje a esa cuña de humor que metimos, ¿vale? Que bueno, que puede ser humor, ojo, o puede tener hasta su propio espacio, ¿verdad? ¿Os acordáis de esa doctrina súper tucano que hicimos a raíz de la broma de mi buen amigo Fer? Fer, un saludo, grande seguidor del canal, que siempre está insistiendo en super tucano desde portaaviones. Bueno, pues así hablando de la broma y tal, surgió una doctrina de combate de super tucano, enjambre, saturación por super tucano. Y bueno, mi amigo Aitor en Templo Militar ha hecho un vídeo, así que bueno, eso es lo que he hecho yo. He decidido hacerle un pequeño homenaje a ese directo, darle mi propio estilo particular que ya conocéis del canal. Espero que Ruiman también se anime y haga un vídeo también, y entre los tres hagamos un vídeo homenaje a esta pequeña cuña humorística, o quizás no tan humorística. A mí me gustaría simplemente darle un voto de confianza y hacer un análisis. Ya lo he hecho, os adelanto que es el motivo de este vídeo. Y igual que hice con el portaaviones hippie y he hecho otras muchas cosas, tomároslo como un poquito de dosis de humor en medio de la situación tan oscura que se nos avecina. Por cierto, y aquí me gustaría hacer un breve inciso, no voy a hablar del FCAS ya hasta que no se dé nada por definitivo. Estoy cansado, no, más que cansado de que cada vez que se da una prórroga, luego aparezca la prórroga de la prórroga, y luego la prórroga de la prórroga, y luego la prórroga de la prórroga. Si habéis visto las noticias sabéis de lo que estoy hablando. Si no, os animo a que lo googleéis. Yo no voy a tratarlo hasta que el tema esté zanjado, porque esto ya no me parece serio ni siquiera para YouTube. Pero bueno, dicho esto, vamos a nuestra pequeña cuña humorística. Por favor, tomaros este vídeo como lo que es, ¿vale? En parte broma, en parte he intentado darle un tono de seriedad a la doctrina que ideamos, y he intentado, podríamos decir, arreglarla, ¿vale? No sé si lo habré conseguido, pero es lo que he intentado. Si tienes curiosidad por saber cómo he arreglado un poco la doctrina de saturación por super tucano, coge palomitas como siempre, suscríbete si no lo estás, activa la campanita y vente conmigo a conocer el enjambre que taparía el sol con super tucano. Comenzamos. Bueno, vamos a empezar un poco explicando más o menos cómo he abordado esto, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña introducción y mientras tanto me gustaría que fuerais viendo un poco vídeo ilustrativo de lo que es el super tucano. Aquí lo tenéis, ¿vale? De la Fuerza Aérea Paraguaya. Es un avión Coin contra insurgencia, ya lo sabéis, ¿vale? Es un turbohélice. Pero bueno, hoy vamos a entrar en un debate. Puede parecer poco interesante, perdón, era lo que quería decir. Pero bueno, vamos a hablar de una doctrina que realmente, en el fondo, aunque os parezca que no, se ha puesto sobre la mesa alguna vez. Se trata de la doctrina de Fuerza Aérea estratificada, ¿vale? La propuesta concreta que vamos a examinar hoy es la de 3 capas bien definidas. Yo lo que he hecho ha sido coger la medio broma que hicimos en directo y le he buscado un encaje doctrinal, y me he encontrado con que con esta doctrina de Fuerza Aérea estratificada, que es que existir existe, ¿vale? Existir existe. Lo que pasa es que es una doctrina que intercala capas de cazas de combate, drones y demás. Así que en esta ocasión lo que vamos es a intentar trasladar esa doctrina a nuestra pequeña propuesta. Así que vamos con la primera capa. La primera capa va a estar formada por básicamente esto que estáis viendo en vuestras pantallas, ¿vale? Esta es la primera capa de nuestra doctrina de, digamos, Fuerza Aérea estratificada, y está formada por el Dulux TP-75, ¿vale? El Dulux TP-75 es en realidad un avión de contrainsurgencia, por supuesto, tipo Coin, pero en realidad no deja de ser un Tucano 312, ¿vale? Es un Tucano 312 ligeramente modificado por la Fuerza Aérea de la República Dominicana, y efectivamente su nombre oficial es Dulux TP-75. El objetivo de esta primera fase es equipar esta aeronave con, bueno, digamos, dronificar la aeronave. Es decir, el objetivo aquí es añadir inteligencia artificial de borde que se llama XAI, inteligencia artificial de borde, que básicamente lo que hace es, tiene una inteligencia artificial ligera que pilota la aeronave y puede recibir instrucciones sencillas. El objetivo es dronificar, básicamente hacer parcialmente autónomo el Dulux TP-75. No os toméis muy en serio esto, porque yo realmente no sé si se puede hacer. Es simplemente estoy intentando darle un sentido, ¿vale? Este vídeo no tiene ningún tipo de pretensión, perdón. Este vídeo no tiene ningún tipo de pretensión de seriedad. Este vídeo tendrá también un poco en clave de humor. Así que no exijáis un nivel de rendimiento técnico muy alto. Aquí básicamente lo que estamos intentando es darle encaje a esa doctrina.
Y entonces eso pasa parcialmente por dronificar. ¿Por qué he tomado la decisión de dronificar el Dulus TP75? ¿Y por qué he utilizado? Bueno, para empezar, porque he utilizado el Dulus porque fue lo que surgió durante la conversación. Y lo he dronificado hay que tener en cuenta una cosa. La primera capa no hay intención de supervivencia. Entonces, si estamos buscando que no haya supervivencia porque estamos intentando saturar, no tiene ningún sentido que vaya pilotos. Porque entonces, aparte de que estás arriesgando una vida humana, dando por muerta seguro a una vida humana, pues entonces también además el coste deja de tener sentido. Ya no hay coste-efectividad favorable a ti. La balanza ya no se inclina a ti, sino que se inclinaría hacia el enemigo, porque sería básicamente montar a gente. Sería como intentar una carga de caballería en la guerra moderna, para que lo entendáis. Sinceramente, no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? No tiene ningún tipo de sentido. Y ahora pasemos a la segunda capa de esta doctrina estratificada. La segunda capa estaría conformada por cazas tanto de cuarta 4.5 generación como quinta generación, acompañados de UCAF pesados tipo Loyal Wingman. Esta segunda capa es la que está destinada a ser el golpe principal, es el bisturí que entra cuando la masa ya ha desordenado el enemigo. El objetivo sería que la primera capa de Dulus TP75 dronificado se obligara al enemigo, se forzara al enemigo a gastar costosos sistemas defensivos para frenar esa oleada. Al final no deja de ser algo muy parecido a lo que ya se hace con los Shahed. Obviamente, un Dulus TP75 es más caro que un Shahed, pero también es cierto que un Dulus TP75 te permite llevar en su payload a cierta carga de armamento que quizá un Shahed no puede llevar. En otras palabras, no sé exactamente de memoria cuál es la cabeza de guerra de un dron Shahed, pero yo estoy convencido que yo puedo llevar más potencia de fuego en un Dulus TP75, que además alcanza una velocidad similar. O sea, si de lo que se trata ahora es de utilizar esto como un dron kamikaze, pues yo estoy convencido que la potencia de fuego va a ser muy superior. Recordad que la intención aquí es primar la cantidad sobre la calidad. Lo que estamos dando al enemigo aquí, o lo que estamos proponiendo al enemigo, es una agresión basada en la saturación por volumen, por número, que le fuerce a responder a la amenaza de alguna forma, bien sea eludiendo o evadiendo, bien sea gastando algunos elementos defensivos o maniobrando en algún sentido. La intención es desgastar, básicamente en esta primera línea, es desgastar para que luego llegue la segunda línea, que serían estos cazas de cuarta generación, 4.5, quinta generación, actuando en doctrina de combate colaborativo con drones pesados tipo Kizilelma, Neuron, etcétera, ¿vale? Una vez que el enemigo ha sido agotado previamente. Esa sería un poco la idea loca, ¿vale? Y luego ya finalmente habría una tercera capa en la cual tendríamos aviones como este que estáis viendo aquí, PC-21, A-29 Super Tucano que hemos visto al principio, pero nuevamente dronificados. En lugar de que sean pilotados por pilotos, serían dronificados. Y una tercera capa formada por entre 3.000 y 6.000 UCAF turbohélice no tripulados, basados en aviones como este que estamos viendo aquí en pantalla, el Pilatus PC-21 o el que hemos visto al principio, el Super Tucano A-29. ¿Cuál es la misión de esta tercera capa? Esta tercera capa no entra dentro de la oleada de ataque, como hemos mencionado al principio, ¿vale? No es parte ni de la primera oleada ni de la segunda oleada. Esto es simplemente, esta tercera capa es simplemente para, digamos, proteger, presencia en zonas críticas. Por ejemplo, en el caso de España, pues podría ser el eje Baleares, Estrecho y Canarias, persistencia en zonas críticas como esta, control de archipiélagos, protección de infraestructuras críticas, misiones COIN, que al final es para lo que están este tipo de aeronaves, en entornos que ya estén degradados. Básicamente sería esa fuerza de presencia constante en forma de aeronaves turbohélice no tripuladas que harían esa masa constante que creara una burbuja 2AD de denegación de acceso al espacio aéreo, ¿vale? Que sería un poco el objetivo de esto. Bien, vamos a empezar a analizar un poquito cómo sería esta doctrina, ¿vale? Porque claro, aquí os he dado un esbozo, un resumen de cómo se operaría con esta doctrina. Las tres capas que tendría, las dos capas ofensivas y la tercera capa de doctrina de disuasión por negación, vamos a llamarla así. Ahora vamos a ir concretando un poquito más, ¿vale? Vamos a empezar por los 4 distintos puntos donde yo creo que es más crítico esto a la hora de abordarlo de manera más o menos seria, todo seria que se puede abordar esto, ¿vale? En primer lugar, ¿qué hacemos con los Dulus? Los Dulus TP75. Mira, aquí tenemos varias opciones, ¿vale? Aquí tenemos varias opciones. El Dulus TP75 lo podemos armar a todo lo que podamos. Es decir, podemos ponerle, no sé el payload de memoria ahora mismo que tiene, pero se le pueden llevar misiles, algún tipo de misil ligero, ¿vale? Misiles BVR, olvidaros, tenéis que tener en cuenta que el Dulus es una célula que pesa entre 300 kilos aproximadamente de peso máximo
al despegue, ¿vale? Lo cual significa que si yo le pongo un Meteor o le pongo un AIM 120 que aproximadamente pesa unos 150 kilos, pues me estoy llevando por delante la mitad del peso del avión en despegue solamente en el misil, en un misil, ¿vale? Todo esto, por supuesto, sin contar con el combustible, la aviónica, la estructura, etcétera. O sea, imaginaros, resultaría bastante imposible, la verdad, bastante imposible. Además, por otra parte, aparte de que perderían efectividad, no tendría mucho sentido, y ahora, cuando veáis el motivo, lo vais a entender perfectamente. Por esta razón, yo no recomiendo armar con BVR estos drones Dulus, ¿vale? TP-75. La ausencia de piloto hace que quizás en el proceso de dronificación ganemos un poco de masa máxima al despegue y permita llevar a lo mejor uno, quizás, pero en cualquier caso, yo solo en la flota de Dulus dronificados TP-75 armados con BVR deberían representar exclusivamente entre un 10 y un 30% del total, ¿vale? De todos los aviones que llevemos, no más. Entre un 10 y un 30%, ¿vale? Bien, ¿por qué? Pues básicamente por esta falta de capacidad técnica para llevar el misil con garantía, debido al peso. Luego hay una cosa también que hay que entender. Un Dulus armado, como el que hemos visto al principio, un Dulus armado puede ser letal contra objetivos lentos de alto valor. Por ejemplo, un AWACS, por ejemplo, hablo de un Dulus armado, ¿vale? Por ejemplo, aviones cisterna, un drone mail, como el Eurodrone, helicópteros, aviones de transporte táctico, por ejemplo, el A400M que vimos la semana pasada actuando de nodriza. Todo eso sí puede ser bastante vulnerable ante un Dulus armado, ¿vale? Ante un Dulus armado. Pero si ya vamos a otra cosa, es decir, si ya vamos a esto que estamos viendo en pantalla o otro tipo de aviones, realmente es muy difícil que tú puedas, con un Dulus armado, incluso armado con un misil, aunque sean muchos Dulus, es muy complicado que tú puedas hacer algo aquí, ¿vale? Porque realmente, bueno, lo vais a entender más adelante, ¿vale? Más adelante lo explico. Y luego, en tercer lugar, para la capa de los drones turbohélice, los UCAV turbohélice Coin, solo es interesante si las otras dos capas han hecho su trabajo. Es decir, si yo he conseguido degradar o destruir o hacer SEAD sobre las misiones, sobre la defensa antiaérea del enemigo, o si he conseguido despejar de presencia enemiga el aire, tiene sentido que saquemos esta tercera capa de vigilancia persistente, etcétera. Porque si no, si estamos en un entorno que todavía está, bueno, digamos, saturado o contestado o parcialmente contestado, no sobreviviría. Un A-29 no tripulado en este contexto no es más que una presa fácil para cualquier sistema moderno antiaéreo o para cualquier caza de 4, por ejemplo, este que estamos viendo aquí, es una presa fácil. Un Super Tucano dronificado es una presa muy, muy fácil, ¿vale? Por tanto, no tiene ningún sentido que lo intentemos considerar así, ¿vale? Y en cuarto lugar, digamos que lo que sería el talón de Aquiles de todo esto, ¿vale? Es el tema de la guerra del espectro electromagnético. Es una de las cosas que cuando estuvimos hablando de esto en el directo, medio de broma, medio en serio, no lo llegamos a mencionar. Pero la realidad es que un enjambre de Dulus, TP-75 o de Super Tucano, A-29, claro, si van dronificados y actúan en enjambre, tienen un problema fundamental. Y es que si reciben un ataque de guerra electromagnética, podrían llegar podría llegar a ser vulnerables. E incluso, en el peor de los escenarios, podrías perder la flota completa, ¿vale? Que es algo que te puede llegar a ocurrir. Entonces, claro, ¿qué quiero yo decir con esto? Pues que realmente crear una doctrina de saturación por enjambre de drones, cualquier tipo de drone, sin tener en cuenta el aspecto de la resiliencia electromagnética o sin tener dominio del espectro electromagnético, no resulta posible, ¿vale? No resulta posible porque, claro, una arquitectura que coordine miles de drones con cientos de cazas en tiempo real es muy frágil ante jamming masivo, spoofing, etcétera, ¿vale? Pero claro, obviamente, todo en esta vida, menos la muerte, tiene solución, ¿vale? Tiene solución. Bien. Otra pregunta importante, en la segunda parte del vídeo, otra pregunta importante que cabe hacerse y que la hicimos también durante el vídeo, o sea, durante el directo, es la siguiente. ¿Un Dulus armado con misil BVR tiene algo que hacer contra esto que estamos viendo aquí en pantalla? ¿Vale? ¿Tiene algo que hacer? Bueno, yo he debatido mucho esto con Aitor, bueno, mucho, tampoco hemos intercambiado un par de argumentos. Y él dice que sí, él dice que bueno, pues que a lo mejor por volumen, ¿no? Un poco al final, por masa crítica, casi por una cuestión matemática, probabilística, si yo tengo 6.000 Dulus TP-75, cada uno armado con un BVR, un Meteor BVR, y yo los disparo,
coordinados como un enjambre. Os recuerdo que van coordinados con inteligencia artificial de borde parcialmente autónomo, siempre con Human in the Loop, como ya sabéis del vídeo que hice de Palantir, donde es obligatorio que un humano tome la decisión, por así decir, final. Pues podría parecer que por una cuestión de estadística alguno acertará, ¿verdad? No olvidemos que un Rafale, como este que estáis viendo aquí, todo un Rafale, fue derribado por un JF-17 Thunder chino, armado con misiles PL-15 chinos. Todo esto fue posible gracias a que el AWACS guió el misil. El caza chino no tuvo ni siquiera que quedarse a ver la escena, pudo irse y ya está. Claro, este mismo rol, o este mismo combate lo podríamos replicar con el Dulus. El Dulus podría soltar su carga y simplemente irse y dejar que el resto del sistema, la nube de combate de Nimbus, hiciera todo el trabajo, ¿vale? Eso es una cosa que se podría hacer. Bien, yo lo que creo realmente es que un BVR lanzado desde una plataforma a 200 nudos y 4000 metros de altitud contra un caza de combate como este que estáis viendo aquí, por ejemplo, que vuela a 600 nudos y va a 12.000 metros, pierde lo que se llama su zona de no escape, ¿vale? Esa zona de no escape, la Z o zona de la muerte, es la que, la que cuando ya han fijado el misil al caza y el caza no puede evitarlo porque el misil le sigue buscando, ¿vale? Claro, esto solo es posible si el vector que lanza el efector está a la misma distancia, a la misma altura y una velocidad similar al objetivo. Si el objetivo vuela a distinta altura, mucha más altura y a mucha más velocidad que tú, lo que va a ocurrir es que el misil se va a quedar sin energía antes de poder llegar al caza y antes de poder perseguir y lograr esa zona de muerte. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, que si yo tengo un enjambre de Dulus TP-75 dronificado, que están, como digo, volando a 200 nudos y a 4000 metros de altitud, aunque yo lance mis misiles hacia arriba, recordemos que los cazas están a 12.000 metros, aunque yo lance mi misil hacia arriba, para cuando el misil recorra esa distancia y busque a su objetivo, el caza de combate ha podido maniobrar, evadir, huir e incluso tendría capacidad de dejar atrás al misil o dejar que le persiga hasta que el misil quede sin combustible, que quedará mucho antes, puesto que ya ha perdido toda esa distancia para poder llegar hasta el avión. ¿Entendéis lo que quiero decir? Ese es el problema, ¿vale? De todas formas, no, como le dije a Aitor, no es tampoco del todo así, ¿vale? O sea, en general sí es lo que os he dicho, pero con que cada misil tenga algún tipo de probabilidad de derribo individual, aunque solo del 5% de hacer un derribo, por cálculo matemático, como me dijo Aitor, la probabilidad agregada de que al menos uno impacte en una salva de 100 es del orden de 99%. ¿Qué quiero decir con esto? En otras palabras, que si yo disparo desde un avión como este, un misil BVR, contra un caza en las condiciones que os he explicado antes, la probabilidad de que impacte es de un 5%. Pero si lanzo una salva de muchos misiles, ¿vale? A lo mejor una salva de 100 misiles, al mismo tiempo y simultáneamente, volando en distintas direcciones y desde distintos puntos, ahí la probabilidad, como digo, probabilidad agregada, se incrementa hasta el 99%, ¿vale? El problema es que para disparar esos misiles, esos 100 misiles, de manera coordinada, necesitas AWACS, o AEW-ANC, necesitas data links fiables, tipo el Link 16 o el Link 22, necesitas timing, una red de timing importante, que esté escalonada, y todo eso es justamente lo primero que el enemigo va a atacar. Es decir, imagínate que te estás enfrentando, por poneros un ejemplo, a Estados Unidos, ¿vale? Lo primero que va a hacer Estados Unidos, si sabe que tú utilizas esta doctrina de fuerza aérea estratificada, es atacarte con los F-18 Growler. Y va a destruir o te va a arrebatar el dominio del espectro electromagnético. Por tanto, todo tu teatro de marionetas queda destruido inmediatamente. No vas a poder hacerlo, porque es justo lo primero que ellos van a intentar atacar. Por tanto, un Dulus equipado como este que estáis viendo aquí, ¿vale? Que es un Tucano réplica, pero que es más o menos como el Dulus, equipado con misiles BVR, no es útil para matar un caza de combate, pero sí son útiles para degradar todo lo que es el teatro de operaciones del enemigo, obligarle a replegar algunos activos y sobre todo a gastar ciclos, que eso parece una tontería, pero también es importante, sobre todo a gastar ciclos, ¿vale? Es una función diferente a la que a lo mejor Aitor y Ruima y yo estuvimos hablando ahí en el directo, pero no quiere decir que sea una función completamente inútil o que no sea importante, ¿vale? No está nada mal eso, ¿de acuerdo? Luego, otro tema que es importante también entender es, si llenáramos todos los Dulus de BVR, de misiles BVR,
¿qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con la economía? Porque, a ver, si nos atenemos un poco a que el enemigo hace. Esto pasa mucho en estrategia, ¿eh? A veces en estrategia militar tú haces algo pensando que el enemigo va a responder de una determinada forma, y si el enemigo no responde de esa forma, te desbarata toda tu estrategia. Nosotros aquí estamos asumiendo claramente que el enemigo, para defenderse de esa primera oleada de Dulus TP-75 armadas con misiles BVR, va a disparar sus propios misiles BVR, o en el caso de que estemos haciendo una misión SEA, las baterías S-400, HQ-9, etcétera, van a disparar todos sus misiles contra los Dulus, ¿vale? Esto, bueno, esto puede ser verdad o no. Esto puede ser verdad o no. Y otra cosa muy importante, el Dulus vale 100.000 pavos, eso es cierto. Pero los misiles que lleve, no. Es decir, un Dulus de 100.000 pavos con un misil de 2 millones de pavos en su panza, o llevándolo por el hardpoint o lo que sea, si el enemigo, ¿vale? Si el enemigo vale, son 2.100.000 dólares. Ya, o sea, el Dulus solo te vale 100.000, pero con un misil AIM-120 o un Meteor ya te vale 2 millones. 2.100.000, ¿vale? Entonces, claro, si el enemigo te derriba con un AI-9X de 400.000 dólares, ¿vale? Por ejemplo, que te lo puede derribar perfectamente, pues, o peor, con el cañón automático, que también te lo puede hacer, pues tú has perdido 2.100.000 euros. O sea, ahí la relación de coste, ¿vale? Lo que es la asimetría de coste, beneficiaría a tu enemigo. Beneficiaría a tu enemigo, ¿vale? Lo que pasa es que esto hay un tema que se pasa por alto cuando se hacen estas cuentas tan simples, ¿no? Y es que la economía relevante es otra. O sea, el coste por efecto militar útil, ¿vale? Impuesto al enemigo, es lo que verdaderamente cuenta aquí. Porque si el Dulus fuerza al enemigo a encender su radar, a hacer maniobras defensivas, incluso a disparar un misil IR de búsqueda por calor, a volver a la cisterna para poder recargar, porque a lo mejor se queda sin suficiente, no combustible para volver, pero tenéis que tener en cuenta que el combustible a veces se calcula, y si yo tengo que hacer maniobras, muchas maniobras evasivas, porque estoy saturado el espacio aéreo de cacharros de estos, pues a lo mejor me obliga a volver a la base o a buscar un refueling en el aire, ¿vale? Que me vuelvan con un MRTT, que me vuelvan a recargar el tanque. Entonces, claro, si pasa eso, ya se está generando cierto valor operacional para ti. Ya se está generando de cara al enemigo una relación de coste desfavorable para ellos. Porque, bueno, han tenido que hacer una operación con la que no contaban, que encarece de por sí la operación que tenían prevista, ¿vale? Entonces, pues bueno, en cierta medida tiene razón Aitor, aunque, como digo, parte de la premisa de que quizá el enemigo va a actuar de alguna forma y a lo mejor simplemente evade o elude, o simplemente pasa de largo de la masa de Dulus TP-75 y ni se inmuta, ¿vale? Por poner un ejemplo. En fin, posibilidades hay muchas y no siempre tiene que ser que el enemigo actúe como nosotros creemos que va a actuar. Y en tercer lugar, ¿qué pasa con el tema de la guerra electrónica, ¿no? Lo que he mencionado antes con el Growler, ¿vale? Con el Growler. Claro, si yo tengo por ejemplo, eso se puede solucionar, o se podría solucionar, si yo utilizo IA de enjambre y que esté descentralizada. Es decir, que yo no dependa de las conexiones, de esa nube de combate de Nimbus, de todo el rollo yo no dependa de eso para operar con mis drones, sino que puedan hacerlo en enjambre de forma completamente autónoma, ¿vale? Otra posible manera de protegerse de esto sería mediante zonas de lo que se llama cero confianza, o encriptación cuántica, ¿vale? También, encriptación cuántica. Pero claro, realmente, al final, esto es un poco pensamiento mágico, ¿no? Por no decirlo wishful, sé que alguno se me ha quejado de utilizar palabras en inglés, wishful thinking, pues lo voy a traducir como pensamiento mágico, o lista de deseos de los Reyes Magos. Es decir, yo te planteo un problema serio, tema del dominio del espectro electromagnético, y tú me respondes con cosas que son un poco teología tecnológica, ¿no? Pues una IA descentralizada, pues casi como si fuera una AGI, encriptación cuántica, sistemas de cero confianza, pero claro, realmente la encriptación cuántica, por ejemplo, eso para operar a nivel táctico, que es lo que estamos haciendo aquí, eso está por lo menos a 20 años vista. No, todo eso ahora mismo no se puede hacer, ¿vale? Y luego otra cosa, por ejemplo,
los datalinks tácticos que se necesitarían para esta comunicación, para generar ese enjambre, si hay niebla o si están por encima de las nubes, estamos hablando aquí, por ejemplo, aquí vemos volando por encima de las nubes, ya no funcionan. Por poner un ejemplo, ya no funciona, ¿vale? Digo los datalinks ópticos. Vale. Digo los datalinks ópticos, ¿no? No la conexión que pueda haber con la nube de combate y demás, pues si no, no funcionaría con los satélites. No, digo ópticos. Y luego también, importante también, y luego importante también sería el tema de la navegación inercial. Es decir, si yo pierdo, porque tú puedes decir, bueno, Laino, no pasa nada, te pongo un sistema GNSS con inercial. Entonces, si te degradan el espectro electromagnético, tienes el inercial. El inercial solo, al final, genera una deriva. Y luego deja de ser confiable. Deja de ser confiable al cabo de un tiempo. Por tanto, una arquitectura de miles de nodos tiene una superficie de ataque enorme, es verdad, pero con degradar el 20 o el 30% de los nodos, el enjambre se viene abajo. Que es una de las grandes debilidades que tienen los ataques en enjambre. O sea, por ejemplo, si tú estás viendo un espectáculo de drones, estos que parecen como fuegos artificiales, ¿verdad? Con que tú degrades la conectividad entre del 20 y el 30% de ellos, se cae todo el enjambre. Lo tira abajo. Eso es lo que pasa aquí, ¿vale? Por tanto, es muy, muy vulnerable a este tipo de cosas. Es muy vulnerable a este tipo de cosas. Entonces, claro, para mí, todo esto, esta doctrina estratificada, no puede ser una doctrina, y este es, digamos, uno de mis veredictos, no puede ser una doctrina que tú adoptes como principal, ¿vale? No puede ser una doctrina que tú adoptes como principal. Tiene que ser algo más bien complementario. Una capa secundaria, ¿vale? Que se despliega por fases, pero que no puede ser el grueso de tu fuerza principal. El grueso de tu fuerza principal tienen que seguir siendo cazas de combate, de generación 4.5, generación quinta o sexta, o como la generación que queráis llamarle. Ya sabéis lo que yo pienso de esa nomenclatura. Pero esa tiene que ser tu fuerza. Otra cosa es que tú luego complementes esos cazas de combate con UCAF, pesados, como Loyal Wingman, etc. Pero esto que estamos viendo aquí, o que hemos visto, tiene que ser algo completamente secundario. Algo que tú, bueno, puedas hacerlo como una especie de experimento doctrinal, si lo quieres llamar así, ¿vale? Pero bueno, yo, antes de dar un veredicto final, así yo la implementaría o no en una fuerza aérea, eso voy a dejarlo para ya la última parte del vídeo, ¿vale? De momento voy a dejar con la idea de que para mí tendría más sentido hacerlo de manera secundaria, ¿vale? Pero al final os daré más motivos y una razón más específica de por qué y también la parte positiva, ¿vale? Bien. Y hay otra cosa también muy interesante que tampoco tratamos cuando estuvimos hablando de esto, ni realmente luego yo lo he tratado con ellos hablando de esto. ¿Qué pasa con la deconflicción? ¿Sabéis el concepto de conflicción? De conflicción del espacio aéreo propio. Os lo voy a plantear con una pregunta. ¿Cómo mueves 5.000 Dulus simultáneamente en tu propio cielo sin causar colisiones con aviación civil, con helicópteros médicos o incluso con tus propios cazas de combate? O sea, eso es lo que se denomina la deconflicción. Si yo tengo cientos, miles de Dulus 75 volando por ahí en enjambre, voy a provocar un accidente aéreo, 100%. En el plazo de que me desplazo desde mi territorio hacia el territorio enemigo para una misión SEAD, por poner un ejemplo, voy a provocar un accidente de aviación 100%. 100%. Si tengo un enjambre demasiado grande, ¿vale? Si tengo un enjambre demasiado saturado. Y luego, otra cosa que nadie tampoco se ha planteado muy bien es qué pasa con el ciclo ODA comprimido. O sea, si yo tengo 500 o 1000 contactos en pantalla, estamos hablando en este caso del controlador, en el caso de los drones que estamos operando, estos Dulus dronificados, el problema aquí no es la cantidad de datos. O sea, no es que te falte información, es evitar parálisis. O sea, hay veces en las que la información deja de ser una ventaja y se convierte en ruido. Y eso genera más parálisis en la toma de decisiones. ¿Conocéis el concepto de infoxicación? Es cuando te están bombardeando tanto con un tema concreto o varios que acabas tan saturado que sencillamente te vuelves insensible, ¿no? Es, por ejemplo, que se hace con las noticias, ¿no? De guerra y demás. Estás todo el día escuchando guerra y gente que muere que ya te la pela. Estás tomando tu café y viendo la tele y ya te da igual, no te afecta, ¿no? Cuando debería afectarte, pero no lo hace porque estás infoxicado. Pues esto es un poco lo mismo. Es decir, si tú los controladores los saturas con 500 o 1000 contactos en pantalla, no le estás ayudando, lo que estás generando es parálisis, ¿vale? Y luego otra cosa que no hemos calculado aquí es, ninguno de los tres que estoy hablando de esto es, ¿qué pasa con el tiempo? O sea, un caza o incluso un UCAF como este que estamos viendo, que es el Neuron, todavía te puede gestionar un mal tiempo, pero una célula de $100.000 no es todo tiempo. Una célula de $100.000 con niebla densa, con hielo en las alas, con una tormenta, con turbulencias fuertes, pues
O sea, la tasa de... Lo que puede ser la tasa de abortos por meteorología en una flota de Dulu seguramente sea muy superior a la que podamos tener si pilotamos esto que estamos viendo en pantalla, ¿vale? Y esto en el Báltico, en el Mar del Norte, en la Cordillera Cantábrica, no es ninguna tontería. O sea, es algo que puede ocurrir con bastante probabilidad, ¿vale? Y luego lo más importante de todo también, que antes lo he dicho, es el tema de que el enemigo no tiene por qué entrar en tu juego. Que es otra cosa de la que estamos partiendo aquí de la base. No, es que van a gastar todos sus misiles en drones de mierda. O no. Y menos ahora, hombre. Si esto te hubiera pillado de sorpresa, o sea, si esto lo hubiera pillado a un Estados Unidos o lo que sea, hace 15 años, o hace, sí, 15, 20 años, cuando todavía el tema de los drones no tal y los Shahed no tal, pues a lo mejor sí, a lo mejor le hubieras podido pillar de sorpresa y hubieran gastado todos sus misiles BVR. Pero la gente no es idiota, y ya saben que estamos en la era precisamente de eso, ¿no? De saturar, de forzar al enemigo a gastar su munición, de tal. Entonces, claro, en esa era, el enemigo, presuponer que el enemigo va a derribar un Dulus con un misil AIM-120 ANRAAM, puedes presumir demasiado. A lo mejor si yo soy el piloto del caza, esto que estoy viendo aquí, prefiero meterle con el cañón, que me la voy a cargar igual y la voy a derribar igual, ¿vale? A lo mejor prefiero eso. O incluso una i9X, como veíamos por aquí, que es mucho más barato que el conjunto de Dulus con misil BVR. Entonces realmente no tengo por qué hacer eso. Yo puedo replegar temporalmente mis AWACS y los aviones cisterna a 300 kilómetros, ignorar los Dulus que no estén armados, aceptar una degradación temporal de todo lo que es el teatro de operaciones y atacar los nodos de mando y control que sé que están detrás y que sé que son los responsables de que la nube de Dulu funcione correctamente, ¿vale? O sea, la simetría de costes solo se da si el enemigo entra en tu juego. Si el enemigo no quiere jugar o no entra en tu juego, no te funciona, ¿vale? Simplemente no te funciona. Y luego, ¿qué pasa con los mantenimientos, la ciberseguridad? O sea, mantener operativos 50.000 motores, sensores, firmwares, etcétera, eso no escala linealmente, eso es una escala logarítmica, ¿vale? Cada actualización de software es un vector de ataque a la cadena de suministro. El coste de ciberseguridad a escala, como dice Fonseca, Nacho Vidaliana. O sea, al final es insostenible a largo plazo. Insostenible, ¿eh? Y eso estamos hablando a vida de $100.000. Insostenible. Y luego, ¿cómo hace la IFF? ¿Sabéis lo que es la IFF? Esto ya por último. ¿Cómo hace la identificación amigo-enemigo? Cuando tú estás operando en un entorno con miles de plataformas pequeñas, la IFF se vuelve un auténtico reto. Uno de los problemas más difíciles de conseguir en la guerra era moderna. Y a día de hoy todavía no hay una solución operativa madura para el IFF. Esa es la realidad, ¿vale? Por tanto, ahora mismo, con un enjambre de Dulus operando, la escala del fratricidio, es decir, el fuego amigo, es masiva, ¿no? Es decir, nos podemos llevar por delante muchos de nuestros Dulus sin darnos cuenta. Que no quiero decir yo con estos 6 puntos que he puesto sobre la mesa que el concepto no sirva. Yo no estoy diciendo eso, ¿eh? Pero sí que es verdad que todas estas cosas hay que ponerlas sobre la mesa. Si queremos tomarnos medio en serio el análisis, hay que poner todas estas cosas sobre la mesa, ¿vale? Pero bueno, entonces, ¿cómo elaboramos? O sea, ¿cómo le damos, vamos al detalle para que esta doctrina pueda realmente funcionar? Porque os aviso, a pesar de lo que os he dicho, que puede haber un resquicio de esperanza para nuestra doctrina de saturación por supertucano, ¿vale? Bien, lo primero que tenéis que saber es lo que he dicho antes, de que, bueno, la simetría de costes que podemos encontrar con los Shahed, con un Dulus armado con BVR, se evapora, ¿vale? El sistema arma-plataforma puede costar hasta $2.100.000, ¿vale? Que es comparable a una salva de misiles de crucero de entrada media. Lo que sí que se consigue o se sostiene es una asimetría de costes diferente, de un tipo de guerra económica distinta. La del coste por ciclo operativo impuesto al enemigo. Cada salida de un caza enemigo, ¿vale? Cada salida de un caza enemigo comprometida, cada repliegue de un AWACS, cada gasto de combustible de alto rendimiento, todo eso que tú le puedes generar con los Dulus suman relación de coste a tu favor y penaliza a tu enemigo, ¿vale? Si penaliza a tu enemigo. Pero claro, esto solamente funciona, repito, si el enemigo accede a jugar. Es decir, si se repliega y se niega al intercambio, simplemente desaparece. Al final un Rafale solo tiene que acelerar y los Dulus se quedan, ¿sabes? Solo tiene que acelerar y desaparecer de tu radar y de tu vista. No tiene por qué entrar a ese juego contigo. Un Dulus puede ser algo tremendamente peligroso de derribar para un caza de combate.
Por tanto, a lo mejor el piloto decide no entrar ahí. Si yo soy un piloto de un caza y veo una nube de Dulus, no voy a entrar. Simplemente me voy. Simplemente me voy. Es la realidad. ¿Vale? Es la realidad. Por lo tanto, darle BVR a más del 10 o el 15% de los Dulus, pues para mí es un error. Aunque antes he dicho entre una horquilla entre el 10 y el 30, para mí 10 es 15. Más de eso para mí parece que es un error. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el stock que tú tienes de misiles BVR es demasiado valioso para gastarlo en plataformas que tienen primero, una tasa de lanzamiento exitoso muy bajo, es decir, una tasa de acierto muy baja y una probabilidad de supervivencia casi aún más baja, ¿vale? Aún más baja. Bien, como digo, he dicho al principio, a lo mejor un Dulus contra un caza como este no es una amenaza, pero ya la cosa cambia si estamos hablando de activos lentos. Si hablamos de AWACS, de aviones cisternas, si hablamos de eurodrones, de helicópteros, de transportes tácticos. Claro, si estos tipos de sistemas se expusieran y entraran dentro del rango de ataque del Dulus, sí podría ser un problema. Sí podría ser un problema, ¿vale? Sí puede ser un problema para ellos. Y además, si soy sincero, para que esta doctrina estratificada funcione, tiene que ocurrir eso. Es decir, los AWACS y todo esto se tienen que exponer. Se tienen que exponer porque la idea es degradar las capacidades del enemigo. Porque la idea es degradar la capacidad del enemigo. Entonces, si no se exponen, pues realmente no, lo demás queda sin uso, lo demás es humo, ¿vale? Y tenéis que entender que la única manera de que esta opción tenga sentido. Pues son los objetivos de alto valor que mejor pueden encajar con un débil con este avión y que luego más facilitan la vida a los cazas de combate de verdad que tú utilices, ¿vale? Y luego el tema de la guerra electrónica que he dicho antes, el dominio del espectro electromagnético, hay que olvidar un poco la fantasía, el pensamiento mágico de un enjambre totalmente autónomo, coordinado por inteligencia artificial, etcétera. Eso no va a ocurrir en un horizonte de 10-15 años, ¿vale? Va a ocurrir en un horizonte de 15 años. Lo que sí es viable a lo mejor es un diseño, digamos, de pelotones de 20 o 50 Dulus que estén controlados por un hub local, es decir, otro dron más capaz, o un buque, o una estación terrestre móvil, y si cae un hub, por ejemplo el buque, o esa no o lo que sea, pues se pierde un pelotón, no la red completa. ¿Entendéis? En lugar de una única red gigante, se hacen como si fueran legiones. Una legión con 20, otra legión con 20, otra legión con 20 o 50 Dulus, ¿vale? Cada legión controlada por un centurión, que sería ese nuevo que he mencionado. Ese barco, ese C-02 endurecido, ese dron más capaz, más grande, o incluso un avión de transporte táctico de nodriza, como el 400M. O sea, cualquiera de estos puede servir, ¿vale? Cualquiera de estos puede servir. De tal manera que no pierde toda la red si te cagan el nodo central, ¿vale? Cada Dulus tiene que tener unos modos, digamos, degradados preprogramados. Es decir, que cuando está en un entorno de guerra electromagnética o en el que tú has perdido el control del espectro electromagnético, el Dulus tiene que ser preprogramado para ir a cierta zona. Ir a cierta zona, volver, o cualquier. O sea, digamos que son órdenes o modos preprogramados muy simples. O incluso para permanecer allí. Por ejemplo, patrulla durante 30 minutos, ataca a blanco de tipo X, abortar y acudir al punto tal. Todo ese tipo de cosas que no requieren inteligencia muy sofisticada o una ruta simple, en lo que realmente importa, eso nos puede ayudar a que efectivamente sea resiliente ante ataques o ante dominio del espectro electromagnético, que sería un poco la intención. O sea, como estáis viendo, estamos pudiendo responder a cada uno de los problemas. Es decir, a la simetría de coste respondemos con que de la flota de Dulus un 10% lleve a un misil BVR. Del problema de la pelea contra caza de combate, hemos dicho que Dulus intentará con objetivo primario buscar aeronaves lentas de alto valor, como eurodrones, AWACS, etcétera, ¿vale? No, intentando evitar enfrentarse con ballesta a los cazas de combate. Y el tema de la guerra electrónica lo vamos a solucionar, pues bueno, con esa distribución de los mandos de control en distintas cohortes o regiones, de 20 o 50 Dulus, ¿vale? Y luego pues tener modos preprogramados dentro de su ordenador que les permitan ejecutar misiones de forma muy alto nivel, ¿no? Es decir, pues ve a tal zona, ve tal, ve cual. De manera que aunque haya un entorno de negación de espectro electromagnético, tú puedas seguir operando, ¿vale? Para mí, ¿dónde a lo mejor tiene sentido esta doctrina que estamos creando estratificada de fuerza aérea? Bueno, en una guerra de desgaste, por ejemplo, contra un enemigo donde la masa impone un coste logístico durante meses, ahí puede ser interesante utilizar esta doctrina. En defensa de archipiélagos, en defensa de archipiélagos de fachada marítima, donde un terreno, o sea, un teatro de operaciones más acotado favorece esa presencia persistente. Zonas grises donde el valor político militar de la presencia sin pérdida de vidas propias ya de por sí tiene un cierto valor, ¿vale? Pero no se emplee fuerza letal en ningún momento. Donde no sirve es como un primer asalto a un conflicto con un enemigo de los que tienen, de los modernos, por ejemplo, con una España, con Francia, con un Estados Unidos. Con esa gente no sirve esto. Para esto no sirve para eso, porque cualquiera que tenga unidades ese moderno, guerra electrónica seria, como esos Brawler que he mencionado, pues ahí la arquitectura es demasiado frágil y demasiado dependiente de condiciones que el enemigo puede negar desde el primer minuto. Por tanto, no es el mejor rival a escoger, ¿vale? No es el mejor rival a escoger. En fin, y ya con esto vamos a ir terminando. Para mí, como he dicho, esta doctrina de fuerza aérea estratificada en 3 capas es viable como un multiplicador de masa, como una especie de capa secundaria dentro de una fuerza aérea clásica robusta. Es decir, un complemento para una fuerza aérea normal y corriente. No puede ser el núcleo principal de tu fuerza aérea. La aviación tripulada de alta capacidad, con gas pesado, que tengan bajas densidades si posible, que doctrina de combate colaborativo o no, o avión de combate moderno de quinta generación en solitario, eso es lo que a día de hoy todavía no puede ser reemplazado por una masa barata. Porque la guerra aérea no es un tema de cantidad, aunque nos parezca que sí lo estamos mirando, es un problema de calidad de decisión y de supervivencia en el dominio contestado. Porque eso lo va a hacer que realmente tengas el dominio. O sea, tú la superioridad espacial la consigues si tienes ese dominio del espacio aéreo. Si tu tasa de experiencia cercana a cero, esa presencialidad desaparece y no tienes dominio de tu espacio aéreo. Esa es la realidad, ¿vale? Esa es la realidad. Ya digo, tampoco es que sea algo completamente descabellado, como he dicho, una doctrina que se va estudiando desde hace tiempo y hay espacio opcional real, ¿vale? Especialmente en conflictos como el de Ucrania, de desgaste, de defensa del espacio marítimo y de zonas grises. O sea, por ejemplo, para una defensa del estrecho de Hormuz, hubiera sido interesante esta doctrina, una defensa del estrecho de Gibraltar, una defensa de Baleares, una defensa de Canarias. Ahí puede ser, o puede tener bastante sentido esta doctrina, ¿vale? Luego, ahora que sabemos que la doctrina tiene algo de sentido, ¿vale? Se pueden hacer algunos ajustes importantes, 5 ajustes importantes, digo yo, que si se hacen ya, le ponemos la guinda al pastel y terminamos de arreglar esta doctrina. Como digo, la primera es la que he mencionado, es decir, bajar la proporción, ya lo he dicho antes, ¿no? A ver. Bajar la proporción de Dulus con misil BVR a 10%, no más del 10%, ¿vale? Y luego, eso sí, añadiría otro 10% adicional con un BVR pequeño de entre 40 y 60 kilómetros de alcance, con un buscador infrarrojo pasivo o un radar simplificado, ¿vale? Este debería ser el desarrollo de militario. Es decir, si queremos que esta doctrina tenga sentido, para los Dulus hay que desarrollar mini BVRs, mini misiles BVR, ¿vale? O sea, un misil aire genuinamente barato, por debajo de $500,000 y optimizado para plataformas lentas, como puede ser nuestro Dulus. O sea, no un radar recortado, sino verdaderamente otra familia nueva de armas.
En segundo lugar, el 30 o el 40% de los Tulu tienen que llevar munición merodeadora, tipo Questland de Alquimea o antiterrestre, ¿vale? Luego el otro 40-50% debería llevar señuelo activo, por ejemplo, un tipo de llave ligero. Este es realmente el corazón de la masa. O sea, el 40 que se le da de los Tulu tienen que llevar un tipo de forma de guerra electrónica ligera, llave ligero, como digo, señuelo activo, etcétera. Y ojo, que tiene que ser genuinamente barato. O sea, por debajo de $50.000 la celda. No puede costar más, ¿vale? Para que tenga sentido. En tercer lugar, tienes que mantener esa capa de caza tripulado y un gas pesado, ¿vale? En las proporciones clásicas de siempre. No hay que reducir la fuerza de caza pensando que los Tulu te pueden hacer el trabajo. No te lo pueden hacer, ¿vale? Esto es muy importante eso de la cabeza. No te lo pueden hacer. Y luego ponerle un cierto techo a, a PC-21 como esta o Super Tucano, Koi, que sean gas, o sea, el gas turbo, dice. Yo creo que más de 500 unidades de esto no tendría sentido, ¿vale? No tendría sentido ponerlo, porque no aportan tanto como parece, ¿vale? Realmente son de las tres capas, probablemente la que más sobra, pues va a hacer otra cosa mucho más barata. Y en quinto y último lugar, una arquitectura de mando y control muy importante, ¿vale? Con modo de operación degradado, ¿vale? Es decir, que pueda operar en entorno degradado sin necesidad de recibir órdenes, porque tenga órdenes preprogramadas de alto nivel, ¿vale? Más o menos. Más o menos sería la forma de que funcionara. Ojo, con el 30% de los ataques caídos no funciona esta doctrina, ¿vale? Y eso es importante. Con el 30% de la degradación de la red ya no funciona la doctrina, como tal, lo tenemos pensado. Y un tema que me gustaría advertir sobre tecnología antes de acabar. El salto decisivo en 10 o 20 años no va a ser la inteligencia artificial de enjambre, ni tampoco la criptografía cuántica, ni nada de eso. Van a ser tres cosas mucho más prosaicas. Misiles aire-aire, genuinamente baratos, tipo Zorro, pero adaptado para aire-aire, o incluso el Ruta Block 2 adaptado a aire-aire. Misiles de este tipo, ¿vale? Una doctrina, o sí, una teoría de control, que asuma como algo cierto, o como una premisa, de la que partir la degradación del electrón y del espectro electromagnético. Y luego, ya por fin, en tercer lugar, una base industrial. Y ya, en tercer lugar, una masa industrial o una base industrial impotente que permita producir muchos vectores y efectores en masa con calidad estable en el tiempo. Quien resuelva esos tres problemas no va a necesitar ser el que tenga más drones sobre el papel, sino va a ser el que al final convierta su masa en poder aéreo. Eso se hace de la manera que os he dicho. Pero bueno, señores, hemos terminado con este vídeo medio simpático, medio serio, medio tal. Dejadme saber en comentarios qué opináis de la doctrina revisada de Super Tucano. Dejadme saber cómo creéis que funcionaría y si os mola o cómo os gustaría a vosotros que fuera o cuál es vuestra propuesta. Dejadme saber en comentarios, suscribiros si no estáis, activad la campanita y no os perdáis que el vídeo de las 8 es una vieja promesa que le hice a un seguidor. Nos vemos ahora a las 8. Chao.